noches, muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Yo estoy sorprendido con los números, la cantidad de gente que asiste a debates políticos y también a lo otro que nosotros ofrecemos en el programa, por supuesto. Pero así se construye democracia, participar, escuchar, tomar decisiones, escuchar las diferentes voces. Es muy saludable que tengamos el rating que tenemos, no por el programa, sino porque significa que la gente le está prestando atención, está escuchando de lo que se está debatiendo. Bueno, enseguida les cuento, tengo una mesa fantástica para debatir hoy. Todos son algunos diputados, otros ya son candidatos a ocupar un lugar en la Cámara Baja. Les voy a presentar ya y después les voy a hacer mi monólogo rápido. Estoy con Dani Centurión, del oficialismo colorado. Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un placer estar voy a sentar yo por programa. Un saludo también a los panelistas, Joana, Federico, y acá mi compañero y correligionario, el diputado Raúl Latorre. Raúl Latorre, médico, también obviamente candidato a diputado. Hola Raúl, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches Luis, ya un gusto compartir contigo, con toda tu audiencia, a los colegas panelistas, el compañero ministro Daniel Centurión, Joana, Federico. Encantado de estar presente. Vos vas por el Recutú, obviamente. Vamos a jugar la reelección, creemos que todavía hay mucho por hacer en materia parlamentaria a favor de la capital de la República y a favor de nuestro país, Luis. Bueno, Joana Ortega. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, un gusto estar acá y un saludo a los panelistas también que me acompañan. ¿Por qué movimiento vas a pugnar por una diputación? Yo soy miembro del Partido País Solidario, pero estamos ahí en el armado de las posibles alianzas de oposición para disputar por una banca en la Cámara de Diputados por Capital. Perfecto. Y está con nosotros Federico Enciso, del Partido Liberal. Hola Federico. ¿Qué tal Luis? A los compañeros de la mesa, a la compañía de la mesa y a la audiencia. Bueno, Federico también una joven oferta del Partido Liberal. Quiero arrancar hablando de un tema que es realmente más que preocupante. Ustedes saben que en Paraguay solamente 8 de cada 10 personas que trabajan tienen seguro social. Pero la cosa es más jodida cuando nosotros vemos cuántos se jubilan, cuántos llegado a cierta edad cuando ya tus capacidades para generar ingresos merman o merma tu capacidad, cuántos realmente tienen una jubilación. Y de acuerdo con los datos que manejan oficialmente, menos del 1% de los trabajadores paraguayos alcanzan eso que parece la gloria de la jubilación. De ese menos del 1%, hoy el 70% son de la administración pública, o sea, no son del sector privado. Esto es dramático porque además nosotros no tenemos un Estado que se haga cargo de las personas que están en la tercera edad, que es el momento más delicado de tu vida porque con más facilidad te enfermas y porque dependés de otros. En Paraguay funciona una red de protección social que en realidad está integrada por la familia, por los amigos y por los vecinos. Y así tenemos a miles de personas, hombres y mujeres, que llegaron ya a la ancianidad y que pierden dignidad porque dependen casi de la caridad de la familia o de sus vecinos. Obviamente tenemos que resolver este drama de tanta gente que no tiene posibilidad alguna de jubilarse. Hoy está pasando eso. Hoy, 8 de cada 10 personas que están trabajando jamás se van a jubilar. Pero la situación es todavía peor cuando vemos que esa minoría que consigue el beneficio de la jubilación está atada a un sistema que financieramente se descalabra en el corto plazo. El jubilado de la administración pública, que aportó obviamente durante toda su vida, no es que le regalaron, aportó, pero las condiciones que se establecieron para que se diera esa jubilación son absolutamente insostenibles. En los próximos años vamos a tener un agujero fiscal brutal que vamos a tener que pagar con impuestos. En medio de este escenario terrible de gente que nunca se va a jubilar y de un sistema de una minoría que ya tiene un agujero fiscal, están los que están medrando políticamente. Lejos de debatir cómo vamos a solucionar este descalabro financiero y este terrible drama social,
están buscando soluciones absolutamente absurdas para problemas que ya se están dando. Y voy concretamente al planteamiento que están haciendo, por ejemplo, en el Parlamento. Piden que se ajuste el salario de los jubilados de la administración pública al salario que tienen los trabajadores activos. Este es un beneficio absurdo que hoy tienen, por ejemplo, los militares y tienen también los policías. O sea, es una discriminación positiva, entre comillas, pero en realidad es una injusticia para el resto que no se va a jubilar y que con sus impuestos está pagando ese beneficio excepcional que tienen ellos. Quieren darle ese mismo beneficio a los otros trabajadores del Estado que ya se jubilaron. Y para eso plantean algunos muy alegres de cuerpo usar 500 millones de dólares de los fondos de Itaipú para cubrir el agujero de esa caja fiscal que hoy beneficia a menos del 0,5% de los trabajadores del país. Es decir, la mitad de ese 1% que se consigue jubilar. Señores, esto es evitar cualquier planteamiento de solución de fondo y ser un miserable buscando en la crisis social encontrar votos para poder ocupar un cargo en el legislativo. Anoten los nombres de los que están planteando este tipo de cosas. Son unos verdaderos, ya saben. Bienvenidos, señores, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, Siempre digo lo que vamos a hacer más rápida la cosa porque ya los presenté a todos, así que me gustaría entrar directamente en los problemas que, digamos, se ven que van a tener que enfrentar los que quieren ocupar un cargo en el Parlamento. Y me gustaría empezar hablando del tema financiamiento. Hoy tenemos las listas desbloqueadas, lo cual significa que de alguna manera todos compiten contra todos en una lista y el que consigue más votos tiene los primeros lugares y consigue entrar. Y yo pregunto, ¿eso es posible sin plata, sin financiamiento? Me gustaría empezar con los que van a pugnar ahora y después con los que ya tienen la experiencia. Bueno, desde mi punto de vista, desde luego que en cualquier campaña del mundo se necesitan recursos económicos. Sin embargo, yo creo que nosotros, previa a estas elecciones, hay cuestiones muy importantes que debemos colocar sobre la mesa. Yo no tengo el financiamiento de una tabacalera ni de productos ilícitos, ¿verdad? Voy a tener más bien el respaldo de ciudadanos que quieran aportar a la campaña. ¿Y por qué digo que hay una cuestión que tenemos que discutir? Porque hay tres leyes que o se modificaron negativamente o no se están tratando, principalmente por los intereses del dueño de una tabacalera. El primero es la cuestión de la declaración jurada de bienes, que por suerte eso se vetó, pero justamente la bancada del Honor Colorado tenía intereses justamente de que por Alzheimer uno podía cambiar, modificar su declaración jurada. Segundo punto, la cuestión esta de los narcoaviones, ¿verdad? Donde justamente Honor Colorado planteó modificar esa ley que al final queda en la nada. O sea, hoy no se puede derribar un narcoavión, ¿verdad? Y el tercer punto, que ayer se postergó también por Honor Colorado, es la cuestión del control, ¿verdad?, en los clubes de fútbol, en las tabacaleras. 47 mil millones de guaraníes transfirió el señor Cartes al Club Libertad en concepto de préstamo. El Banco Central del Paraguay tiene que autorizar para hacer esos préstamos. Él no está autorizado. ¿Quién controla? ¿Cómo no vamos a tener en cuenta eso? Hoy es él el principal financista de las candidaturas al Congreso, de la mayoría de los congresistas que responden a su sector. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que tocar previa a las elecciones. Porque eso, si no modificamos, vamos a aumentar ya los que hoy responden al dinero del narcotráfico y del lavado de dinero que hoy están en el Congreso de la Nación. Bueno, empezamos con el financiamiento y te voy a pasar, Raúl, porque directamente ya, boom, se fue el primer pelotazo para allá. Si me permitís, terminamos el círculo, porque a lo mejor esa no es la última pregunta que tengo que responder. Ah, bueno, entonces listo, ok. Joana. Bueno, por supuesto que el financiamiento es un tema importantísimo en campaña y esto vimos en la última campaña, sobre todo donde vimos por primera vez cómo funciona el sistema de voto preferente y cómo ahí, en vez de tener un financiamiento a una lista, tenemos como cada candidato con su propio financista, entre comillas, algunos con sus propios narcos financiando su campaña, ¿verdad? Y es importante ver ahí cómo existe una diferencia brutal entre el gasto
del principal partido y sus candidatos del Partido Colorado y las demás campañas. Ahora, como el gasto de campaña es totalmente distinto, hay una brecha ahí y obviamente eso después se ve en la representación. En el caso de la Junta Municipal de Asunción, 15 candidatos colorados que fueron electos concejales y bueno, y solamente 9 para la oposición. Entonces hay una brecha enorme. Ahora, esa brecha enorme tiene que ver con dinero y de dónde proviene ese dinero. Se formuló una ley de financiamiento político que en la aplicabilidad prácticamente es nula. Los controles son nulos, podemos ver en las declaraciones juradas de los candidatos, muchos declararon 0 gasto propio, cuando es imposible, uno se moviliza, hace campaña, usa tiempo de trabajo, es dinero que hay que contabilizar y que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que preguntarnos de dónde salió ese dinero. Ese dinero no viene por arte de magia a parar a esas campañas. El propio candidato, hoy intendente de Asunción, decía en un momento, Cartes me donó $200.000 para mi campaña. ¿De dónde proviene ese dinero? Y es preocupante, Luis, porque en esta campaña no va a ser diferente a otras, vamos a ver fraude electoral. Claro que vamos a ver fraude electoral de los mismos que siempre plantearon la compra de votos como el esquema para sostenerse en el poder y para sostener sus privilegios y sus intereses. Hoy para proteger también a algunos narcos que fungieron de presidente en algún momento. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que preguntarnos ese día que quieren venir con un 100.000, con un 300 o con un 500.000 a comprar nuestros votos, con la sangre de quién están manchados esos billetes. Porque esos billetes vienen manchados de sangre y eso no es menor en una democracia. Entonces, claro que el financiamiento va a determinar cómo llegamos y cómo finalmente se conforma la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y todas las instancias de poder. Pero los ciudadanos tenemos que ser capaces de controlar también y de tener un criterio y de plantearnos mirar un Paraguay a largo plazo que sea distinto al Paraguay en el que vivimos hoy, o bueno, o quedarnos atados y convertirnos ya definitivamente en un narcoestado en el 2023. Dani. Es fundamental, Luis, justamente la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales y principalmente en lo que se refiere a la fuente de financiamiento de candidaturas de personas que quieren ingresar al Parlamento, al Poder Administrativo. ¿Por qué? Porque hoy no solamente en el Paraguay, sino en la región estamos viendo de que las organizaciones criminales están permeando en todos los niveles y no solamente dentro de la política partidaria o la política activa en términos electorales. Esa participación se da, sino uno ve en el ámbito deportivo, religiosos y no tiene colores. Vemos azules, vemos rojos, vemos amarillos, de todos los colores que hoy lastimosamente están siendo permeados y contaminados por justamente estas organizaciones que necesitan un soporte de poder y utilizan ese dinero mal habido para financiar esas campañas. Por eso que la participación activa de la ciudadanía en el control de quiénes son los candidatos, de dónde provienen y quiénes lo financian es fundamental, porque hoy tenemos una herramienta finalmente legislativa, la modificación del proceso electoral en sí, cómo se da con el voto preferencial y eso también hace de que justamente cada uno tenga que de manera individual bancarse su campaña, de alguna manera, ¿verdad? Utilizando un término, bancarse su campaña, y ahí yo creo que la ciudadanía tiene mayor posibilidad, mayor apertura al control de cómo el candidato financia su campaña, de dónde viene esa fuente de financiamiento y participar de manera activa y hacer las denuncias. Nosotros, Luis, necesitamos que la ciudadanía se involucre en política, no como candidato solamente, sino también en el control de las candidaturas, porque finalmente van a ser, y lo que yo siempre sostengo cuando hablo con los vecinos de Asunción, lo que nosotros hoy dejamos de hacer y dejamos de participar, le estamos dando un cheque en blanco por 5 años más a actores políticos que van a ingresar y nos van a dar padecimiento o bienestar a la población. ¿Vos financiás tu campaña? Sí, yo tengo el ejercicio de las últimas elecciones municipales, hice mis declaraciones juradas, es pública esa declaración. Financio en parte yo mi campaña con lo que yo tengo. Nunca ¿Cuánto te cuesta?
Y en las últimas elecciones aproximadamente nosotros gastamos creo que 200, 300 millones. Existen amigos que te apoyan, que aportan, empresarios, profesionales, independientes, mi familia y por supuesto yo también pongo lo mío. Yo nunca basé mis candidaturas porque tengo ya una dilatada carrera política. Fui concejal en el año 2010, concejal reelecto en el año 2015 y las últimas elecciones candidato a intendente. Nunca basé en el dinero, Luis, y eso también es importante señalar. A ver, déjame seguir con Raúl y después vamos a hablar un poco, porque quiero concentrarme en eso. ¿Sí? Cuando yo digo, yo voy a financiar, ¿cuánto me cuesta? Hay amigos que ponen plata, que piden después a cambio, pero después me contás. A ver, Raúl. Yo creo que es fundamental transparentar el financiamiento político para tener una mejor representación parlamentaria y en todos los espacios de poder del Estado, Luis. En ese espíritu que nosotros acompañamos con toda nuestra fuerza a esta nueva ley de financiamiento político, buscando transparentar, buscando fortalecer todos los organismos de control y las estrategias de control con respecto al dinero que se usa en la política. Se habló también del nuevo esquema que tiene que ver con el desbloqueo. Yo soy un arduo defensor del desbloqueo. Venía soñando con eso y ya en mi época de militancia en la conducción estudiantil de la Facultad de Medicina peleábamos, marchamos y nos manifestábamos para firmar el acta de defunción de la famosa lista sábana. Y por esas cosas de la vida me tocó en mi primer periodo parlamentario ser parte de ese proceso y cambiar esa balanza de poder que de las cúpulas partidarias se le entrega al poder directamente a la ciudadanía para elegir su representación. Habiendo dicho eso y abordando algunos puntos que se tocaron, el joven Federico hablaba de los narcoaviones y en ese sentido yo tengo que celebrar la participación política de la juventud. A mí me encanta en lo personal ver jóvenes que se suman al proceso político. Por inexperiencia, seguramente hay cosas que sencillamente no conocen y con mucho gusto le explicamos. Nosotros presentamos con colegas de diferentes bancadas un proyecto que buscaba fortalecer la vigilancia y el control del espacio aéreo paraguayo. Hicimos naturalmente un trabajo de afinamiento, de perfeccionamiento de ese proyecto que tiene una conformación final y que plantea, por un lado, identificar de forma clara y tipificar cuáles son los aviones sospechosos. Y en segundo lugar, establecer en base a un protocolo claramente establecido cómo se van a realizar las intercepciones. Es cierto, eso se abocó a un formato aceptado internacionalmente en el cual se entiende y se interpreta que el derribo de una aeronave civil que no está planteando una resistencia armada es básicamente una ejecución sumarial extrajudicial. Eso bajo tu criterio. Y existen varios, yo te escuché, a pesar de que una no le pegaste, yo te escuché, escuchame por favor. Bajo tu criterio. Dentro de ese marco sí hemos planteado las modificaciones, acompañamos esa versión diputados de diferentes bancadas, o sea, lo hemos votado Colorado, lo han votado liberales, lo han votado patriqueristas, lo han votado del partido Hagamos. Te invito a que revise también quién votó, porque al final de nosotros nomás se acuerdan. Pero para que entendamos el acierto de ese formato, yo quiero señalar que en medio de ese debate, la principal institución de lucha contra el narcotráfico en el planeta, con mayor experiencia, capacidad tecnológica y autoridad moral, que son los Estados Unidos de Norteamérica, se manifiesta de forma directa acompañando esa iniciativa y nuestros esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, haciendo un retweet y un posteo directo sobre una expresión mía en las redes sociales. O sea, yo entiendo que a Federico no le guste, pero los Estados Unidos de Norteamérica, quien lidera la lucha contra el narcotráfico, dice sí, es por ahí. Hablaba también de la cuestión de la ley del financiamiento, la ley de control de los clubes de fútbol, de las tabacaleras. Falta ahí Don Vito, farmacia y no sé qué más, porque es una ley para Horacio Cartes. ¿Y porque habiendo un dictamen claramente establecido
No hay Yo otra. te pido por favor que pongas orden, ¿verdad? Yo con mucho No, gusto. te estamos un escuchando. debate. Con mucho Es un gusto. debate. Sí, pero que no escuchemos No, nomás, yo no, lo voy a no. escuchar. Es un ¿verdad? A ver. Yo con mucho gusto, Luis, me voy a sentar otra vez con quien esté ahí, con todo el entusiasmo a ver, que puedan plantear, termina. pero te pido terminar. Ahora, una aclaración, no es lo mismo una tabacalera que una venta de empanada, vamos. Sí, Son no, cosas pero- distintas, pero Raúl, no me tomes el estamos pelo. hablando de Un que club de sea lo fútbol sin mismo, ningún Luis. tipo de control. Estamos hablando de que tiene nombre y apellido esa ley, que es para perseguir a Horacio Cartes. Existía ya un dictamen de la CEPRELAC que claramente hablaba de la redundancia de esa ley que de por sí se controla. Entonces, un instrumento político, un instrumento legal para perseguir al líder de nuestro movimiento, que es nuestro candidato a la Junta de Gobierno, y nos reclaman que nosotros no acompañemos esa iniciativa. Es un instrumento político, nosotros tenemos una posición política. A lo político, una respuesta política. A lo jurídico, una respuesta jurídica. Pero entonces, a ver, más allá que vamos a suponer que la ley la hicieron para Horacio Cartes, pero vos estás en contra de que se revisen las tabacaleras y los clubes de fútbol cómo se financian. Pero de hecho, Luis, que la propia CEPRELAT habla en un dictamen sobre la redundancia, porque de por sí están Una sujetos a CEPRELAT que o sea, estaba, que o le sea, tenía, espera, esa CEPRELAT, estamos siendo sujetos a control. Raúl, yo soy muy respetuoso, permitime porque no me gusta que me tomen el pelo. Estamos hablando del informe de CEPRELAT firmado por Boyanich, el empleado de las empresas Cartes. Vamos, seamos serios. ¿Funcionario de la empresa Cartes en qué momento? Porque con la secretaría, al mes siguiente. Esa es otra discusión y la tendremos en su momento. No, es otra discusión, es la misma está discusión bien sobre las leyes o que está mal, necesitamos está para bien. transparentar No, pero verdaderamente. otra discusión, ¿está bien o está mal que una persona que ejerció un rol correcto en la función pública después pueda ocupar un espacio en un lugar privado? Por supuesto, sí, se va con toda la sí, por la información. puerta giratoria, todo el Que es tiempo. otro debate y lo tendremos sin inconveniente, Luis. Bueno, a ver, vamos a seguir. Sí, a ver. A mí lo que me sorprende acá, primero, aclararle al diputado, porque creo que todos los diputados o la gran mayoría tienen una confusión. Acá no tenemos desbloqueo de listas, acá tenemos voto preferente, que es una cosa muy distinta. Cambiaron las cúpulas con este voto preferente, ponele, se cambiaron los dinosaurios por los narcos, eso es lo que está pasando. O por lo menos cada narco ahora tiene su candidato dentro de la lista. En primer lugar. En segundo lugar, me sorprende que él hable de transparencia. Votó en contra de la intervención de la gobernación de Central. Votó en contra de incluir a los clubes de fútbol y a las tabacaleras en el control de CEPRELAT. Votó en contra del juicio oral, del juicio a la fiscal general del Estado. Es decir, ¿qué búsqueda de transparencia están hablando? Y plantean a futuro una búsqueda de transparencia los que hoy, en el caso de él que ya tiene un cargo, los que hoy en gestión no están comprometidos con la transparencia. A mí eso es lo que me sorprende. Después tenemos que salir los ciudadanos a hacer uso de leyes o de herramientas con las que podemos contar, obviamente, con mucho menos poder para acceder a algún nivel de información sobre cómo utilizan nuestro dinero. Y acá la gran pregunta con este tema del financiamiento político es, ¿entonces van a llegar a la política y a los espacios de representación solamente aquellos que puedan pagarse una banca en la Cámara de Diputados? ¿O podemos llegar los ciudadanos, los trabajadores, los hijos de campesinos, los hijos de no profesionales? Porque nosotros no estamos compitiendo con 10 millones o 20 millones de guaraníes que me puedo ir a lo mejor con mi certificado de trabajo a buscar en un banco, era un préstamo. Estamos compitiendo con candidatos que si no son los propios narcos, están financiados por los narcos. Y cómplice de eso hoy es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados que tenemos hoy es cómplice de la falta de transparencia en las campañas políticas y van a ser cómplices una vez más del fraude electoral y de la compra de votos que van a hacer el 23 de abril del 2023. Estoy segura. Otra pregunta para mí me parece que... Entonces, evidentemente va a ser un... Cada uno tiene el trabajo que le corresponde, Solo cada te pido uno. que vengan de a uno, vengan 5, también no hay problema. Cuando tenés la verdad de tu lado, no hay problema con el número. Solo te pido la oportunidad de contestarlo, Luis. Y hablaba la candidata de nuestro voto en contra del juicio político de la Fiscal General del Estado. Y claro que votamos en contra del juicio político. En medio del operativo Ultranza había una tremenda lucha para sacarla del cargo. En un momento donde... Nunca voy a olvidar esto, donde el fiscal Pecci, un verdadero mártir de la lucha contra el narcotráfico, se expresaba para defenderla. La respuesta de una referente relevante de la oposición era: esto se hizo desde Tabesa o esto se hizo de la Casa España. Ese es el único cuestionamiento. Y claro que le apoyamos en ese proceso a la Fiscal General del Estado si vemos que está Claro, se ejerciendo responde a los una intereses de lucha ustedes, ¿cómo frontal no? contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y le quiero invitar también al compañero Federico, porque habla de la OA. Por supuesto, vamos a compartir la OA. Yo te invito a que combatas también la creación de facturas falsas.
y que revise lo que está haciendo Tulio en la administración de su partido, que está siendo anunciado por su propio correligionario. Y le invito también, a que vaya a hacer una pasantía en la ANR y le va a enseñar a Pedro Aliana cómo se maneja transparentemente una institución. Felicitado no solo por el organismo de control, felicitado a los parlamentarios de los diferentes partidos en el pleno de la Cámara de Diputados, representantes de tu partido y de tu corriente política, representantes de este espacio. Una pregunta. Se habilita una pasantía en la ANR. ¿Cómo se hace? Antes, bueno, no quiero tampoco que se convierta en una cuestión, digamos así, de un ping-pong acá nomás, ¿verdad? Me gustaría ampliar un poco más y debatir en la mesa. Vamos a suponer que ustedes entran a la Cámara de Diputados. ¿Cómo se hace para, digamos, debatir con mayorías que no parecen, o sea, no responden a la gente que les votó? O sea, cuando uno escucha cómo se está votando en la Cámara, da la impresión de que cada sector responde a determinado sector, o económico o político, y a intereses bien determinados que no tienen nada que ver con el interés común. ¿Cómo se hace eso, Dani? Por eso que es importante la participación activa en política de jóvenes, no precisamente una cuestión etaria, sino una cuestión mental, porque tenemos que ir desalojando a aquellos que no precisamente ingresan al Parlamento, y vamos a referirnos específicamente al Parlamento, que ingresan al Parlamento buscando el bienestar común de la ciudadanía, que sea una herramienta de construcción del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la búsqueda del interés común, sino simplemente para defender intereses particulares y corporativos. Por eso es importante la participación. Por cada uno bueno que no participa en política, dos malos ocupan su lugar, Luis. Y nosotros tenemos ya la experiencia. Yo fui legislador de Asunción, fui presidente de la Junta Municipal, y revisen mis actuaciones en la Junta Municipal de Asunción. Siempre tuve autonomía y yo sé lo que quiero y yo sé lo que debo hacer cuando ingrese al Parlamento Nacional como diputado, y voy a estar para defender los intereses nacionales y no para defender intereses particulares ni corporativos. Ese es el gran desafío que hoy nos ocupa en la política nacional de todos los sectores políticos, porque la dirigencia política tiene deudas históricas con la nación paraguaya, y eso involucra a todos los sectores políticos desde nuestra fundación, porque hoy más que nunca vemos de que existe un serio riesgo para nuestra democracia, de que las organizaciones criminales, la narcopolítica, los contrabandistas se infiltren en forma directa en el poder administrativo y en el poder político de la República. Para mí es fundamental de que exista esa participación activa, porque esa participación activa de esa ciudadanía de bien que se involucra en política e ingresa a los cargos es la que va a defender los intereses de la ciudadanía en general. Por eso tenemos que alentar a esa participación. Cuando vienen de sectores pequeños o de sectores, digamos, que no tienen la estructura ni las espaldas de los partidos políticos grandes, Joana, igual se están jugando, o sea, están jugando el partido. Quiere decir que alguna esperanza le queda, ¿verdad?, de que realmente se pueda ingresar. No sé cómo ven ustedes este 2023. Yo tiendo a ser negativo, ¿no? Me da la impresión de que vamos a tener una concentración de colorados y liberales, y que los partidos nuevos van a tener menos oportunidades con este tema no el desbloqueo de lista, en realidad, ¿verdad? El voto preferencial. Bueno, en realidad la esperanza no es algo que se tiene de la nada, ¿verdad? Y yo mantengo esa esperanza firme en que podemos cambiar y construir, no digo un Paraguay mejor, porque yo creo que estamos mal. Tenemos que construir un Paraguay distinto al que construimos los últimos, o al que nos construyeron en los últimos 70 años, ¿verdad? Y esa esperanza es algo que tenemos que crear y sustentar en nuestras propias acciones. Por eso la importancia de la nueva política y de los que llegamos a la política en los últimos años, de construir con acciones esa alternativa que queremos construir. Claro que es mucho más difícil, pero yo creo que se demuestra y se demostró que se contagia y se puede lograr, ¿verdad? Nada está determinado para siempre y nadie va a aguantar la opresión y vivir bajo un sistema como el que vivimos eternamente, ¿verdad? Y yo creo que en Paraguay ninguna persona
puede ser demasiado pobre como para no tener acceso a educación, acceso a salud, acceso a un sistema jubilatorio, a una seguridad social, que son cosas que tenemos que construir y que hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no le está garantizando el acceso a esos derechos a la gente y sobre todo al sector más vulnerable de nuestro país, ¿verdad? Y para eso tenemos que entrar a cambiar las cosas. Claro que cuesta más y que es todo contracorriente, digamos, pero también hay un Paraguay que se está despertando. Lastimosamente los diputados y diputadas en su mayoría que tenemos hoy en esa Cámara están más encargados de proteger los grupos criminales o el crimen organizado que les sustenta y que sustenta sus campañas, que defender los intereses y los derechos de todos los paraguayos y paraguayas. Pero sí entiendo que la esperanza se construye a través de las acciones y que los nuevos jóvenes que llegamos a la política vamos a construir con nuestras propias acciones ese camino que nos va a permitir llegar, y a lo mejor va a llevar más tiempo y más sacrificio, pero necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía y sí vamos a poder lograrlo. Tengo que hacer una primera pausa, brevísima, tenemos un bloque más para discutir. Una cuestión complicada siempre de los cuerpos colegiados es que las responsabilidades se diluyen y hay veces que hay gente que hace muy buen trabajo, pero digamos el electorado no sabe o no le interesa, porque también pasa eso, ¿verdad? Hay proyectos de ley que son muy importantes, pues la mayoría de la gente no le interesa. Hago la pausa, espérame que no veo nada, me voy a poner los lentes, me está hablando acá la gente de producción. Sí, tengo mis recomendaciones, por supuesto. Recomendaciones para ir a la pausa, porque recordemos que si no hay gente que se anima a financiar este tipo de programas de debate, no estaríamos al aire. Debate. Raúl, ¿cómo crees vos que se puede evitar que haya representantes de grupos mafiosos en la Cámara? ¿Cómo se puede, inclusive dentro de tu movimiento, por ejemplo? Vamos a suponer, yo creo que en el caso de, le decía a Raúl antes de entrar al aire, médico, joven, o sea, digamos, no tiene el perfil para nada que yo voy a decir, este es un delincuente, un narco, no. Pero hay otros compañeros de ustedes que ahora están presos, ¿verdad? Que ya tenían luego el perfil y finalmente se confirmó. ¿Cómo hacer para que al final no tenga que, porque tiene voto, lo permito, me saco foto con él? ¿Cómo hacemos para hacer esa depuración? No, la verdad te agradezco el halago que me diste y cuando entraba, luego de que yo era uno de los buenos, ¿verdad? Mira, Luis, yo soy un convencido en la democracia, en sus tiempos, que el fortalecimiento de la educación es el camino hacia el desarrollo, el camino fundamental, y que tenemos que hacer énfasis en la calidad educativa, a través de la formación docente. Creo que eso va a repercutir en todas las áreas, en la salud, finalmente en la calidad de nuestra democracia. Para mí es importante, si me permitís, Luis, porque hablamos de diferentes cosas, pero y por supuesto te voy a contestar, pero me gustaría también hablar de lo que hicimos y de lo que queremos hacer, porque bueno, nos sentamos acá y cada uno planteó sus cuestiones, pero yo creo que deberíamos centrar nuestro debate en la construcción de políticas públicas y de una plataforma parlamentaria. También buscando tener autoridad moral, ¿verdad? Porque acá la compañera Joana me habla mucho de transparencia, sin embargo ella ha sido compañera de Mario Ferreiro, que subió a la intendencia municipal como el dueño de la transparencia y la transformación. Yo no fui parte de ese gabinete municipal, ni mi partido estuvo en la alianza de Mario Ferreiro. Termina saliendo por la ventana después de un escándalo de corrupción conocido como el asado de fin de semana, ¿verdad? Pero me gustaría hablar... ¿Qué tengo que ver yo ahí? Me gustaría yo no fui hablar, parte de ese ejecutivo municipal, no fui concejala en ese periodo, y mi partido político no participó de esa alianza. Raúl, estás mintiendo. No, estoy hablando de la oposición, Joana. No, de la oposición en general nosotros todos iguales, disculpame, la oposición hay gente que responde al mismo patrón que respondes vos. Así que ubicate conmigo. Yo no tengo patrón, nosotros tenemos un líder, tenemos compañeros. Nuestro partido es un partido profundamente democrático. Existen más de 2.600.000 paraguayos que son colorados, que eligen sus candidatos a través de un proceso que son las internas. Nosotros no estamos bajando a la cancha, Luis. Es imposible hablar de una plataforma parlamentaria, de una candidatura de Raúl Latorre, sin hablar de la candidatura de Santiago Peña, que es un joven preparado, con la mejor formación, con honestidad, que tiene un pensamiento profundamente democrático y republicano. Espera, Raúl, con todo respeto, yo te hice una pregunta, porque ¿sabes qué pasa? Podemos hablar nosotros de las propuestas que tengan, todo es muy lindo, pero en este momento hay una situación en Paraguay. Hubo un aumento brutal de la influencia de las organizaciones criminales en este país. Y como nunca hemos encontrado representantes de esas organizaciones criminales en todas las instituciones del Estado, incluyendo el Parlamento, y sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cómo hacer para que dentro de tu grupo y dentro de la Cámara no haya representantes de estas organizaciones criminales?
Por favor, quiero una respuesta. Sí, y mi respuesta, la di, Luis. ¿Cuál? La di. Y yo te decía yo que yo soy un convencido de que tenemos que fortalecer la educación en nuestro país para mejorar la calidad de nuestra democracia. Tenemos que hacer énfasis en la calidad fundamentalmente de la formación docente que repercuta sobre nuestra educación, que nos permita tomar mejores elecciones. Ok, pero Porque- eso te va a llevar tres generaciones. Sí, porque en muchos casos, no, permitime, es cierto, permitime terminar de desarrollar. A ver. Porque en muchos casos a mí me cuestionan la presencia de algunos parlamentarios, Claro. algunos de mi partido, algunos que no son de mi partido. Sin embargo, yo no los elegí. Y de hecho, cuando el elector vaya a las urnas en esta ocasión, o sea, el elector del departamento que fuere va a tener que elegir un diputado y va a tener que elegir un senador, además de su presidente de la República y en nuestro caso su presidente de la Junta, en una plataforma partidaria. Entonces, en ese sentido, las responsabilidades son individuales. Yo puedo hablar de lo que yo hago, de lo que yo hice y de lo que yo quiero hacer. Puedo hablar de mi testimonio de vida, de dónde vengo, de una familia de médicos. Soy la tercera generación de una familia de médicos. Vengo del liderazgo estudiantil universitario. Y vengo para transformar la política. A ver, si mi Luis, movimiento, Luis, pero hay candidata a Ulises Quintana, vinculado en una causa con el tema droga, en una causa que está abierta, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero está vinculado. Y yo digo que en este momento uno de los peligros más grandes para nuestra democracia es el avance de los grupos mafiosos. Yo no tengo responsabilidad, mi grupo no tiene responsabilidad, depende del elector si le vota o no. Y vos me estás hablando de un caso concreto, vos tenés información de que Ulises Quintana va a ser candidato al Movimiento Honor Colorado. Fue Ya candidato. fue. Ya fue. En el pasado, no, te estoy consultando Bueno, si pues fue existe candidato, a eso me refiero. una cuestión Pero ¿por puntual. qué van tan lejos si el jefe de ellos, el señor Horacio Cartes, ¿verdad? No puede salir del país por la cantidad de denuncias que tiene con relación al tema del lavado de dinero y narcotráfico? Y yo sé que ojalá hubiéramos estado discutiendo sobre el transporte público, sobre la educación, sobre el problema de la caja fiscal. Pero el problema es que hoy el narcotráfico y el crimen organizado nos pone en la agenda. Ahora estaba viendo ya la noticia que un presidente de un club deportivo justamente fue detenido por una cuestión de narcotráfico. Y resulta que acá el diputado cree que es una persecución contra Horacio Cartes. Imagínense que diga que él, la fiscala general del Estado, que es su empleada, y resulta que él es perseguido, en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros no tenemos la culpa que él utilice los clubes deportivos, la tabacalera y una senda lista de empresas para lavar su dinero. A ver, 47.000 millones de guaraníes, insisto. Esto ustedes pueden buscar en la declaración jurada de la Contraloría, no es la CEPRELA que ellos dicen que le persigue, de la Contraloría, donde el señor Horacio Cartes dice que 47.000 millones de guaraníes entregó al Club Libertad en concepto de préstamo. El Banco Central no le habilitó a él para hacer ese tipo de préstamo. ¿Y eso qué es? Entonces, difícil discutir otros temas como él. A ver, Joana. Un político al que yo estimo poco y que me estima poco también, tuvo que repetir varias veces una frase cliché del que nada debe, nada teme. Yo voy a decir una vez nomás para que quede claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y los refranes no existen porque sí, existen porque son situaciones que se dieron en repetidas ocasiones. Y esto sucede ahora con el diputado Latorre, que viene a querer meterme a mí en un grupo de oposición del que yo no fui parte, cuando él sí es parte de un movimiento que tuvo y tiene delincuentes en su grupo. Un movimiento que está sustentado con dinero ilícito, con dinero que no se puede trazar, y que ya ha sustentado candidaturas de gente que después tuvo que ir a parar a la cárcel por los hechos ilícitos en los que estuvo involucrado. ¿Sabes cuál es la diferencia, Raúl, entre vos y yo? Aunque me quieras meter en un grupo del cual yo no fui parte y una administración municipal de la cual yo no fui parte, la diferencia es que vos tenés patrón y yo no. Bueno, antes Dani, porque si no, sí, te vas a responder. Yo no le quiero sacar espacio a Dani, él tiene todo el derecho a hablar. Solo te pido nomás la oportunidad de responderle a los tres, Luis. Porque entre los tres me están tirando cascotes. Yo lo que estoy diciendo No, acá yo no tiré nada. el representante del oficialismo colorado, que el gobierno de turno que tenemos ahora la está sacando barata, porque Dani no tuviste ningún solo pelotazo hasta ahora. No. Yo estoy... Nosotros la dirigencia política tenemos que estar a disposición de las interpelaciones, Luis. Bueno, déjame yo te pregunto Principalmente. entonces esto. ¿Con qué autoridad entra Dani Centurión y dice, nosotros vamos a generar un cambio cuando tuvieron la oportunidad, son gobierno ahora y la mayoría de las leyes más importantes no pudieron hacerla pasar, no pudieron hacer lobby? Hay un fracaso político de Abdo Benítez y del movimiento del cual vos sos parte, porque finalmente las reformas más importantes no se hicieron.
Y mira, Luis, si vamos a hablar de lo que fue este gobierno, yo te pediría inclusive un programa, ¿verdad?, para desarrollar cómo se inicia el mandato de Mario Abdo Benítez. Nosotros iniciamos con el Partido Colorado quebrado por la no asunción de Horacio Cartes al Senado y la carga de responsabilidad que tiró el movimiento Honor Colorado, que tiene una representación importante en el Parlamento. Bueno, pues después lo salva Marito del juicio político, vamos. No, eso es debatible también, Luis, es debatible, ¿verdad? Un juicio político provocado y después vender la receta, la solución. O sea que no, es otro tema también que merece un amplio debate. Y este gobierno, con todas esas dificultades que hemos tenido, evidentemente no fue fácil la conducción política desde la conducción nacional por este problema que te estoy diciendo. Un partido oficialista que ya ingresa en la administración de manera con una confrontación muy fuerte. A partir de ahí, evidentemente, no pudimos nosotros quizás dar el resultado que hubiésemos querido a través de los planteamientos, las propuestas y los proyectos desde el Ejecutivo al Parlamento, pero sin embargo, muchas de ellas sí se han conquistado, se han logrado, y eso es natural que ocurra, Luis, eso es natural, pero finalmente yo creo que refiriéndonos al momento en que estamos viviendo, es fundamental para nosotros lo que vos señalabas, la responsabilidad moral y ética de no solamente del Partido Colorado y sus movimientos internos, sino de toda la dirigencia política, de aquellos que tengan indicios, estén procesados, tema narcotráfico, que sean cómplices o socios de organizaciones criminales, tienen que ser proscriptos de las organizaciones políticas. Ahí tenemos que ser intolerables. Decía Hugo Velázquez hace un corto tiempo, y en una reunión privada que tuvimos, después la hizo pública. Acá vamos a revisar las candidaturas, Luis. Y si existen candidatos que están siendo procesados, que tienen indicios serios de estar involucrados en narcotráfico, contrabando, organizaciones criminales, van a ser vetados del movimiento y no se le va a permitir ninguna candidatura electiva. ¿Vos me podés garantizar hoy que no va a tener Colorado Año TT, o digamos el oficialismo colorado, no va a tener nadie con sospecha o indicio de con estar indicios ciertos, con sospecha o con procesos que estén involucrados, tengan que ver con el crimen organizado? De hecho, ese es uno de los legados. Yo sé que mucho palo por todas las dificultades que ha tenido el presidente Mario Abdo Benítez en su administración. Uno de los legados va a ser el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a la independencia de los poderes del Estado y la lucha frontal contra el crimen organizado. Ok, Raúl. Gracias, Luis. En primer lugar, me decía, se reía Dani, ¿verdad? Parece que vinieron con todo, me decía, y bueno, es un escenario previsto. Esta es una situación política que está claramente establecida. Hay una fortaleza. ¿Puedo expresarme? Sí, adelante, caballero. Gracias, adelante, por favor. Con permiso. Hay una fortaleza política muy importante que emana de la candidatura que proviene del movimiento Honor Colorado. Tengo que hablar de la candidatura de Santiago Peña Luis, un joven preparado, honesto, capaz, que viene con una formación que estoy convencido va a tener un tremendo impacto en el proceso de transformación de nuestro país. Entonces es natural que el proyecto Más Fuerte sea atacado de diferentes ángulos y estamos en condiciones y por supuesto estamos en la obligación de transparentar la información y defender todo lo que haya que ser defendido. Se hablaba también, porque hay que pronunciar el nombre, ¿verdad? De diferentes maneras estuvo de forma tácita y creo que se pronunció también el nombre del intendente de Asunción, el compañero Oscar Nenecho Rodríguez. Hay que decirlo, sí, yo fui su jefe de campaña, acompañé gustosamente políticamente ese proceso. Nenecho, a través del acompañamiento del Partido Colorado, que yo tengo que reconocer acá el gesto del ministro Daniel Centurión, un gesto democrático y un gesto que entiende el principio fundamental del Partido Colorado, que es su sustento democrático, el acuerdo tácito de las internas que, bueno, competimos, elegimos y acompañamos todo a ese candidato, como lo hicimos nosotros cuando nos tocó con Mario Abdo Benítez.
se baja a la cancha en el Necho y rompe todos los récords y se convierte en el intendente más votado en la historia, no solo en nuestra capital, sino en nuestro país, con también una significativa e histórica participación del Partido Colorado en la Junta Municipal de Asunción. Hoy por hoy hay 15 colorados que están sentados en un curul de concejal, ¿verdad? Aclaramos otra vez, nosotros en el Movimiento Honor Colorado tenemos un líder, sí, que es el compañero Horacio Cartes. Hoy por hoy es nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno. El primer día, a pesar de todos los golpes, que también es hasta natural en el proceso político, las persecuciones políticas, a pesar de todo, el primer día que estuvo habilitada las inscripciones, ahí estuvieron Santiago Peña, ahí estuvo Pedro Aliana y ahí estuvo Horacio Cartes diciendo, bueno, acá estamos en la cancha y vamos a participar de este proceso democrático en el Partido Colorado, a través del cual vamos a elegir a nuestros representantes. Y si me permití, un minuto más. Mira que he sido muy concesivo. 40 segundos. Cortito porque nos vamos, sí. Cortito. Que yo sí creo es importante hablar un poquitito de lo que hicimos, Luis, de cuáles son nuestras plataformas, cuál es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es ir más allá de no meternos en el circo político y tratar de generar soluciones específicas a los problemas específicos de la ciudadanía. Cuando venía la pandemia, nosotros planteábamos, Luis, COVID gasto cero, creo que conociste el proyecto. Faltaban camas de terapia intensiva, el sistema de salud pública era sometido a un estrés al cual nunca fue sometido en su historia, el mundo fue sometido a eso. Y planteamos este proyecto para que las camas de terapia intensiva del sector privado puedan disponibilizarse en el sistema público. Planteamos manos limpias, Luis, en una respuesta a la necesidad de luchar contra la corrupción y la impunidad, que tiene que ver con el hecho de que aquellos que sean condenados por crímenes de corrupción no puedan volver a candidatarse. Ok. Un punto, dale. Pan para todo, Luis, que quiero dejar esto sobre la mesa. Un proyecto que busca, que lo hicimos con colegas de diferentes bancadas, que busca dinamizar el proceso de donación de alimentos en un momento de mucha dificultad, en un momento donde estamos recibiendo el coletazo de la pandemia. Creo que va a ser fundamental. Prohíbe también la destrucción de los alimentos incautados, porque el 40% de los alimentos destruidos pueden ser consumidos y en un país que produce alimentos para 60 millones de personas no es justo que pasemos hambre. Se me fue el tiempo lamentablemente. O sea, este primer debate, porque vamos a tener varios debates, obviamente es, tiene que ver con quiénes van a ser nuestros representantes, cómo se financian las campañas y quiénes son los que van a entrar. Por eso, digamos, le dejé que se diera el tiroteo, porque es sano que sea así, ¿verdad? Tiene que debatirse esto, porque hoy aparece como el peligro más importante, sí, independientemente de la posición que tenga cada uno. Y hay un tema, Luis, sí, que es importante señalar. Sí. Y cierro con eso. Sí, existe corrupción porque existe impunidad. Por eso es importante el fortalecimiento de las instituciones. Totalmente, y sobre todo el Poder Judicial. Hablaba yo de eso, Luis. A mí me gustaría desde el Parlamento liderar un gran consenso nacional ciudadano y podamos modificar la Constitución en lo que refiere al sistema de justicia. Corte Suprema, Ministerio Público, Defensa Pública. Menos empleados de cabeza en el Congreso y más representantes de la magistratura y jurado de enjuiciamiento. Y no dejemos que pasen 70 años nuevamente para que cambiemos las cosas. Con Mario Audo Benítez y diciendo con Raúl. El equipo más fuerte y el próximo candidato de la lista 1 va a ser Hugo Velázquez. Bueno, está. Yo les agradezco muchísimo a todos. Esto va a seguir el debate. Es bueno que debatamos, inclusive con pasión, porque así tiene que ser, ¿verdad? Así funciona la democracia. Enseguida vamos a estar debatiendo sobre modelos económicos. Vamos a tener dos economistas y vamos a hablar de muchas cosas que se queja que todavía no tuvimos mucho debate sobre la cuestión económica, que es en realidad el problema, digamos, que le afecta a todo el mundo. En los debates políticos. Ojo que esto recién está empezando, gente. Las elecciones, las internas van a ser en diciembre y las elecciones son el año que viene. La intención es ir desgranando, vamos a ir debatiendo el tema económico, el tema social. Pero antes de hablar con los políticos de eso, que hoy están más en tirotearse porque obviamente tienen que enfrentarse en elecciones, yo quiero hablar con economistas, con profesionales, a ver cuáles son los modelos. Y después seguramente los políticos se aferrarán a alguno de los modelos o de las propuestas. Hoy tengo realmente dos economistas de lujo para debatir. Estoy con el doctor José Luis Rodríguez Tornaco. ¿Qué tal, José Luis? Luis, un placer. Muchas gracias, Víctor. Una satisfacción. Saludos a la audiencia. Bueno, les cuento, José Luis es economista, máster en economía con especialidad en elaboración y evaluación de políticas públicas. Tiene posgrado y capacitación en Argentina, México, España, Estados Unidos, en el área de políticas públicas y modelos macroeconómicos. Estuvo en el Banco Central.
un currículum enorme. Hoy estás en el sector privado. De los últimos 20 años de mi vida profesional, 5 estuve en el sector público y 15 en el sector privado. Sí, hoy la seguimos remando desde ahí, complicado como todo el mundo, pero con ganas de que mejore la situación. Ya, estás como asesor hoy. Estoy como consultor económico. Consultor económico, perfecto. Bueno, y Víctor Raúl Benítez es también economista, pero él en este momento está buena parte en Brasil enseñando. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Curitiba, bien. En Curitiba, ¿verdad? Sí, señor. ¿Vos estás en la Fundación Getulio Vargas? Es la escuela de negocios donde enseño en posgrado. Un posgrado. Bueno, y obviamente, un currículum larguísimo también, Víctor. Participando un poco del debate local porque estuviste más tiempo en Brasil enseñando allá. Sí. Además, yo soy sector privado. Soy vendedor de gaseosa, chicle, caramelo, galletita y turrón. Así comenzaste. En multinacionales, sí, como director de empresas de consumo masivo. Esa es mi macatero. Bueno, quiero empezar hablando, de lo siguiente. Nosotros tenemos una coyuntura muy complicada. El presidente que asuma en el 2023 va a tener un escenario dificilísimo porque estamos ya prácticamente en el límite de la posibilidad de endeudamiento. Sí. Tenemos un déficit fiscal como no teníamos hacía mucho tiempo, una inflación que no teníamos hacía mucho tiempo y según la mayoría de los analistas, digamos, lo que podíamos crecer con el modelo que tenemos ya se llegó más o menos al límite. Entonces, ¿cómo seguir? Es la pregunta. Y quiero arrancar con esto, que es un tema en el que parece que todo el mundo está de acuerdo y parece que Víctor no. Entonces me gustaría empezar debatiendo esto. Impuestos. Nosotros tenemos la presión tributaria más baja de la región y probablemente una de las más bajas del mundo. Y casi todos los candidatos dicen, no, esto hay que mantener así, no hay que tocar. No es necesario. Podemos ampliar la base de contribuyentes, etcétera, etcétera. Víctor, ¿vos crees que es posible hacer un cambio con esta presión tributaria? Bueno, Paraguay es un país que tiene un modelo productivo de primitivismo productivo en el sistema económico que se extrae riqueza hace siglos. No es Mario Abdo ni el señor Cartes, no son ellos los que inventaron la situación en la cual estamos. Le escuché a los políticos se estaban tiroteando. No, sí. No. Eso tiene 100 años más o menos de historia. Entonces yo lo que planteo es que nosotros tenemos primitivismo productivo con capitalismo de secuaces sin mercado, primitivismo productivo sin vanguardia y capitalismo de secuaces. Crony capitalism, dicen los americanos. Tenemos una evasión, según Orué, de 1.900 millones de dólares. Tenemos un malgasto del Estado. Los políticos llevan 1.600 según el Banco Mundial y el BID. Y yo no creo que nosotros podamos seguir sosteniendo esta pésima productividad del aparato productivo que genera pobrismo, tecoponán. Porque ¿qué hacemos con los pobres? Añame eso de tecoponán, ¿verdad? Si nosotros no recaudamos lo que se evade. Yo estuve haciendo un cálculo, 4,8 más o menos es la presión del IVA sin tocar tasa. Yo no quiero tocar tasa, quiero cobrarle nomás al que evade. 4,8 es la presión del IVA sobre el PIB y de IVA sobre los facturados y 6,2 más o menos es del IVA sobre el PIB. Ahí ya se va de 1,4, no más. De taquito ahí sacamos 550 millones de dólares sin tocar ninguna tasa, controlando más nomás. Porque no es que el sector público, yo traje acá a mi copiatín, Jay Buchanan dice que hay 3 actores económicos. Acá le muestro a José que a lo mejor si fallo me puede corregir. Está el consumidor, el productor y el político. A estos dos que buscan maximizar sus beneficios, este busca lucro, te sube el precio al mango, como pueda. Y este busca maximizar los beneficios que obtiene de comprar bienes y servicios que el otro produce. Y este tercero viene con un bolso. ¿Ya vieron por qué? Une con flecha. ¿Está bien? Este no tiene la mínima intención y tampoco podemos rasgarnos las vestiduras, dice Buchanan en su libro El costo del consenso, porque este viene a apropiarse de parte de lo que estos dos están en el juego económico. Entonces yo lo que creo es que si nosotros no empezamos a cobrar más impuestos, porque nadie le quiere dar más plata a este porque viene con bolso. Todos los economistas dicen eso. Pero a este también se le puede restringir. A estos dos le podemos restringir por el lado de la limitación y constricción de recursos. Pero a este no.
Y a este viene Robert Klitgaard y te dice, no, la corrupción cero no va a haber luego. Es un presupuesto. Vamos a limitarle con una fuerte constitución, con el imperio de la ley, con no monopolio del poder, con baja impunidad y con alta transparencia. A ver. Eso es lo que dice. Perfecto. José Luis. Me retrotraigo a la pregunta inicial. Sí. Para mí sería en un momento en que Paraguay venía creciendo en los últimos 15 años en promedio casi 5%, 4 a 5%. En estos 4 años de gestión, vos tomás el promedio de crecimiento y es 0, Luis. ¿Ok? Sí. Con 0% de crecimiento, el timing de pensar en nuevos impuestos sería un suicidio. Desde mi óptica, uno tiene que aprender de lo que ocurrió en su mismo país. Este escenario económico, Luis, e inclusive los agentes, porque si vos pensás, 1999, jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor, director de SAP Chase, jefe viceministro de Obras Ullón, ministro de Industria Euclides. Es el mismo equipo que en el 99, de la mano de González Maqui, nos dejaron los peores números económicos. Va a volver a pasar lo mismo y esto no es sorpresa. ¿Qué hace Nicanor cuando asume y encuentra el desbarajuste que dejó González Maqui? ¿Alza impuestos o baja impuestos? Nicanor bajó del 30% del impuesto a la renta a 10% y quintuplicó la recaudación. La prioridad era reactivar la economía y no es porque Borda era fantástico, porque en capítulo 1 de Introducción a la Economía se lee la curva de Laffer donde uno ve que en la medida que reduce impuestos en una economía resentida, tiende a que eso se recaude. O sea, ¿hay que bajar impuestos? En mi teoría, lo que yo tengo que hacer hoy es esa presión tributaria que le da a Paraguay una compensación de esos $40 de más que tenemos por logística cuando exportamos, hay que mantenerla ahora. Lo que yo te quiero plantear una cosa, Luis, y retomando el punto también de Víctor. 4.200 millones de dólares gastó en contrataciones públicas el año pasado. El Estado paraguayo. Hermano, 20% de buen gasto en eso. Tenemos casi los 1.000 millones de dólares que necesitamos para empezar a reactivar realmente nuestra economía. Primer componente. El segundo componente. Si no entendemos que la principal cuestión hoy, la pobreza es la consecuencia, el desempleo es la consecuencia, es la falta de crecimiento económico, no hay torta que distribuir, no crece la torta y aparte que no crece la torta, hay un pedazo de gente que se está llevando más de la mitad de la torta. Entonces, en ese escenario, Luis, nosotros no deberíamos de tratar de distorsionar más aún con un tema de impuestos, sobre todo, hermano. O sea, impuestos no. Impuestos no, y no solamente impuestos no. Paremos con el malgasto. Okay. Acaban de designar 45 personas en el Congreso, 100 en el Ministerio de Trabajo. Estamos todos en el mismo barco, pero algunos vamos en subsuelo y otros van en primera clase. Ahora, pregunto, ¿cómo hacemos para volver a crecer? O sea, ¿hay una fórmula, digamos, para volver a crecer después de esta situación de 2 años, la pandemia, se desplomó el sector agrícola por la sequía, la inflación, supuestamente por el tema de la guerra, y el malgasto público que siguió? ¿Cómo hacemos, Víctor? ¿Hay una fórmula para recuperar, digamos, el ritmo de crecimiento económico? Sí, nosotros tenemos que ir pensando seriamente en cambiar el modelo productivo. Cada era tiene su modelo productivo. El primitivismo productivo lo que hace es que extrae riqueza del agropecuarismo, se basa en el triple equilibrio que decía José, cambiario, fiscal y monetario, que ahora se perdió. Ya no podemos más salir al mundo a decir Paraguay es sólido en su macroeconomía. En tercer lugar, el pobrismo, que no mueve la aguja. En cuarto lugar, eso genera desigualdad. No hay trickle down, dice, no hay efecto goteo. Pero eso no es de ahora, eso es más lo que quiero decir. Sí. Eso ya venimos desde hace años. José acertó. Hace 17 años que crecemos 4%. Y la pobreza está hoy en 27%. 749.000 hambrientos. 30 estadios defensores del Chaco llenos. Entonces, yo en donde
Mi planteo es salir de la economía de la economía del primitivismo productivo en el sistema económico y en el sistema político, donde tenemos un capitalismo de secuaces sin mercado. Yo no sé si vos sabés cuáles son las tasas máximas y mínimas de los bancos, secreto eso. No hay transparencia. Nosotros acá tuvimos un golpe palaciego, no se fueron todavía las élites económicas de 1989, son los mismos. Sin hacer ninguna crítica personal, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros tenemos puerta giratoria. En tercer lugar, nosotros una con flecha no va a tener que ir poniendo las fotos ahí al lado, ¿verdad? En tercer lugar, nosotros tenemos un club de exas. El organigrama del Estado es un club de exas, ¿no? Y todo eso genera desigualdad que tiene algo que se llama consecuencias políticas, porque los que tienen más están sobre representados en las instancias de poder y los que tienen menos están subrepresentados, por ende siempre el sistema va a funcionar a favor de los que tienen más. Yo eso es lo que quiero romper, porque podemos hablar de la coyuntura y yo coincido en todo lo que dijo él, se roba mucho acá, el sector público roba, según el BID y el Banco Mundial, 1.600 millones, él mismo acaba de decir, el 20%, José, de los 4.000, eso es fácil, y encima si cobramos, José, otros 2.000 otra vez, ya tenemos 4.000 de ahí. Te estoy dando tu respuesta, ahí coincido con él, pero yo me quiero ir más profundamente y yo quiero plantear un cambio rupturista hacia la economía del conocimiento, para lo cual tenemos que enseñar álgebra e inglés de manera masiva, rápidamente a los jóvenes, y tenemos que cambiar la moral productiva. El mundo ya no está más en las estructuras jerárquicas. Hay que tener, las empresas son todas hoy casi más horizontales, eso de cambiar la moral productiva. Nosotros tenemos que salir del fordismo de actividades repetitivas. Lo que se repite se convierte en algoritmo. Lo que no se repite es imaginación y eso se cobra mucho más caro hoy. Hay muchas empresas en Paraguay que están funcionando así. Yo vine para hablar de un cambio estructural. Si vamos a hablar de una cuestión coyuntural, yo coincido todo con José. Estábamos hablando recién ahí en los años, mientras nos maquillamos, coincido todo. Pero si nosotros nos quedamos en lo estructural, nosotros tenemos otros 70, 80, 90 años que vamos a seguir igual. En 1904 entra el liberalismo en Paraguay. Se fue en 1936. Se le metía bala a los obreros cuando protestaban. ¿Sabía eso? Sí. En 1936 vienen los cambios sociales, 1954, 1989. Cada 34 años nosotros cambiamos, parece que de modelo. Llegó el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es el que genera una baja inversión. Yo allí lo que discrepo un poco con mi amigo José, digo lo siguiente. Yo estuve mirando las correlaciones de los países que tienen más ingreso per cápita. Yo coincido con José, el ingreso per cápita no crece en Paraguay desde hace 8 años, por ahí ya muy supe José. Eso quiere decir que no hay riqueza nueva, dice. Yo también digo, acá no hay más plato, el mismo plato, al contrario, se achica el plato. Entonces yo a lo que planteo es, si nosotros queremos hacer crecer, estoy hablando de lo que dijiste, crecer el plato, hacer crecer la torta, tenemos que cambiar de modelo. No podemos seguir con el mismo modelo en una era de la economía totalmente diferente del conocimiento. ¿Qué podemos seguir hablando de eso? Ahora, yo planteo esto, ¿verdad? Sobre la mesa. Nosotros queremos, vamos a suponer la economía del conocimiento, pero hoy tengo una realidad. El grueso del trabajador paraguayo está en el sector informal. 1.700.000. No tiene un seguro social, no tiene vacaciones, no tiene formación. Y no tiene perspectiva tampoco. ¿Cómo salimos de este atolladero? Bueno. Crecimos 15 años, José Luis, pero el sector informal se mantuvo casi igual. Bueno, aquí hay que entender, fantástica es la propuesta de Víctor. Y claro, los israelíes cuando hacen su migración de tener todas las plantas que producían cine pornográfico en Los Ángeles, a ir a la economía del conocimiento y a ser dueños de las patentes, entendieron eso hace 70 años atrás. Pero cuando vos me decís, Luis, hoy nos acaban de decir, la pobreza extrema se va a ir de 10 al 15%. Eso significa que de 750.000 paraguayos que sobrevivían con $1 por día, vamos a irnos a 1.100.000 paraguayos. Era una foto cantada, un pronóstico anunciado, porque se acabó el putibol, yangarecol, todo. Entonces la gente que pasó a la pobreza ahora vaya a la pobreza extrema. Muy bien, la pregunta es, en el largo plazo, mi querido Luis, es fantástica la propuesta de Víctor, pero en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Qué hago hoy yo para reactivar el motor de la economía? Primero, nosotros necesitamos
apuntalar rápidamente el elemento inversión en Paraguay. Y para eso tenés 3 fuentes. Ahorro privado. ¿Qué cuernos de ahorro le voy a pedir al tipo que sobrevive con $1 por día, 1.900.000 paraguayos pobres? Y yo le voy a decir que ahorre. Olvídate. El ahorro público, 5% de déficit. El Estado hoy gasta 2.000 millones de guaraníes más, 2.000 millones de dólares más de lo que recauda. Ahorro público, olvídate. Me queda la pata del ahorro extranjero. ¿Qué hice con el ahorro extranjero? Traje 6.000 millones de dólares en deuda nueva a través de emisiones de bonos para acrecentar la economía, para que crezca la economía. Y la economía creció en 0, Luis. ¿De qué hablamos? Que nuestra matriz productiva, nadie en el equipo económico se sentó a mirar cuál cuernos es el sector que pondera más y cuál es el que da más empleo para meter ahí la plata. Y yo te puedo garantizar que no son los 3.000 kilómetros que nos dice Marito de asfalto en donde había que poner la plata. Economía básica. La economía es uso de recursos escasos. Dayarecoy no tenemos mucha plata. Y encima tenemos empleo alternativo. ¿En qué vamos a usar? Y en pandemia, con 17.000 paraguayos muertos, decidimos hacer asfalto. Fantásticos somos. ¿Y qué tendríamos que usar? Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, ahora de hecho se promulga supuestamente la nueva ley de compras públicas. Vamos a suponer que mágicamente hacemos ese ahorro del 20%. ¿En dónde ponemos la plata? No, sin lugar a dudas, Luis, nosotros tenemos 2 escenarios. El escenario del conocimiento es indiscutible. Yo te he escuchado a vos desgañitarte cuando te dicen peta base. No podemos seguir improvisando en eso. El tema educativo es un canal que no es gasto, es inversión. No podemos seguir con los índices de PISA que tenemos hoy, con 7 de cada 10 maestros aplazándonos. Ese es un capítulo. El otro capítulo, tu matriz de producción, Luis, hoy te dice, le guste o no a la gente, 11% nomás es sector primario, 46% de servicios. En ese sector tenés que poner tu plata, no en asfalto. El sector agrícola tiene espalda propia para el financiamiento. Él es un sector que ya se paró. El sector ganadero también. El sector servicio, hermano, se le dio 750 millones de dólares de crédito de Fogapi. 60% está refinanciado ahora porque ya está en mora. ¿Por qué? Porque evidentemente no se hizo el soporte ni se seleccionó esos sectores prioritarios. Entonces, ¿de qué hablo, Luis? Hablo de una descoordinación total, hermano. En el equipo económico, el Banco Central está pagando 7,5 de letra de regulación. Sale acá por el otro lado el Ministerio de Hacienda, emite bono y no le compra a nadie. ¿Por qué no le compra a nadie? Porque el Banco Central ofrece una tasa más alta. Crowding out, el mismo Estado se está desplazando, compitiendo con sí mismo, y es una mesa de equipo económico de 6 tipos y no nos podemos poner de acuerdo. A ver, Víctor, cuando hablamos nosotros de apuntar a una economía del conocimiento, o sea, obviamente eso lo vas a conseguir probablemente en 20 años. Empezar hoy, vamos a poder empezar una reforma educativa, ojalá, ¿verdad?, el gobierno que sea ponga a alguien que realmente sabe el tema de educación y empezamos, pero va a llevar 20 años, digamos, tener la gente. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Y qué hacemos con todo ese sector informal? Sí. Yo quiero decir que el endeudamiento exagerado, que tiene razón José, lo comenzó el anterior gobierno, porque le entregaron con 4.000 millones de endeudamiento al anterior gobierno, entregó con 8.000, subió 4, y este subió 6 ya. Sí. Impresionante. Y hasta el gobierno anterior al anterior, penúltimo se dice, nosotros veíamos que había superávit, 111, 222 tenía superávit el señor, no me acuerdo cómo se llama, Nicanor. Y después comienza el déficit 1,111 y ahora ya es 3, 6 y creo que este año va a ser 3 otra vez, no estoy equivocado. Eso quiere decir que no se generan bienes públicos para darle mayor productividad al aparato productivo. Todavía no vamos a llegar a la economía del conocimiento, pero no se genera. Yo allí creo que este último gobierno, discrepo un poco allí con José, estos 3.000 kilómetros de ruta son importantes. Lo digo por experiencia propia. Mi señora manda sus camionetas de mañana y vienen de tarde. Ahorran en tiempo de desplazamiento, ahorran en hotel y ahorran en combustible. Millares de repartidores de ropa.
Por eso te dije que soy macatero. Yo no trabajo en la empresa de mi señora, pero conozco su negocio. Entonces es enorme el ahorro del sector privado con 3.000 kilómetros de ruta. Acá hay un déficit infraestructural. Acá no puede haber ningún candidato a presidente que se presente y que no sepa el cuánto falta y cuánto cuesta lo que falta. Mi tesis de maestría en Brasil, que la hice con la tutoría de Fernando Enrique Cardoso, Brasil, Avanza Brasil, lo que hizo es un mapeamiento de ver a la sociedad sobre la geografía y ver los missing links o las brechas en educación. 1.500 millones de dólares faltan en Paraguay. Para escuelas nomás eso es. El paraguayo se muere por agua contaminada 10 años antes, según el Banco Mundial, 3.000 millones de dólares, ya terminó. Vivienda, 6.000 millones de dólares el déficit infraestructural. 18.000 era cuando agarró Marito Ruta, dejó con 15, pues 3.000 hizo a 1 millón cada kilómetro. Pues allí ya van a ver. Energía, 11.000 millones de dólares tiene de deuda, de déficit infraestructural la ANDE para que no se corte más la luz, para que los empresarios cuando se corta la luz no tengan que tirar 3.000 dólares de insumos y comenzar de nuevo cuando se prende otra vez la luz. El Paraguay es el país de mayor producción per cápita de energía eléctrica y de mayor generadores en la casa de los ricos y en la empresa de los ricos. Acá hay que invertir pesado y para lo cual hay que recaudar también pesado. Pero eso no quiere decir Estado grande. ¿Cómo se llama? Minimalismo burocrático, fortaleza estatal. Bajo costo, alto impacto. Ese es el modelo. Si nosotros, yo creo que hay que echar, por eso hay que cortarse la propia carne, hay que sacar a los planilleros, hay que mejorar, como dice José, en las compras públicas, los 1.600 millones de dólares. Hay que también, la plata que se trae se mira, pero no se toca. Yo no le daría lo al Estado contratista. Crearía el BNDES del Paraguay y le prestaría plata al sector privado con garantía de su estancia y ellos que hagan la ruta que falta y ellos que hagan la transmisión y por concesión nosotros mitigamos ese déficit infraestructural. Repito, el cuánto falta y el cuánto cuesta para hacer una distribución del presupuesto de inversión geográficamente conforme a las carencias georreferenciadas. Eso hizo Fernando Enrique, siguió Lula y el Brasil creó la mayor empresa Ambev InBev de bebidas del mundo. La mayor, todo hizo con el BNDES, ¿verdad? La mayor empresa de alimentos del mundo, Brasil Food, Perdigão y Sadia. Eso es lo que yo creo que hay que hacer en Paraguay. Por ahí va la mano. A ver, para crecer, Me para quedo crecer. sin tiempo. La última para José, pues solamente para mencionar, porque eso me parece clave. Nosotros lo único que tenemos acá es la AFD. En el Parlamento le van a sacar a la AFD el poco financiamiento que tiene. ¿Para qué? Para repartir a la gobernación y los municipios. Exacto. El único dinero que tiene es el fondo, el FONACIDE. Exacto. Le van a sacar para repartir a gobernación y municipios. José, Coincidimos. para cerrar. Bueno, básicamente, Luis, hay que entender que se vienen tiempos complicados. La famosa estabilidad macroeconómica que ya nadie discutía, hoy está en discusión, obviamente. Sí. Esos números tienen que ver, la economía tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de la gente, una ciencia social. Tenemos incremento de pobreza, tenemos incremento del desempleo y esos números son lo que le llega a la gente. Yo escuchaba las discusiones políticas y me doy cuenta de algo que es lo que más me preocupa. Nadie en la clase política en campaña hoy tiene estos temas en su agenda. Entonces, definitivamente, Luis, a veces hay que entender que las crisis hay que provocarlas para poder encarar y hacer bien las cosas. Aquí, el gobierno que viene va a tener un gran desafío, pero también va a tener una gran ventaja. ¿Por qué Nicanor lució tanto con Borda? Porque venía de la crisis. Porque lo que le dejó González Macri, cuando tu denominador es cero, cualquier variación es infinita. Entonces, el nuevo gobierno, si sabe o si se rodea de gente que sabe, creo que puede hacer una pirotecnia fantástica y mejorar la calidad de vida de la gente, Luis. Víctor, José Luis, muchísimas gracias. Ojalá cuando debatimos con los candidatos manejen así con tanta firmeza y sobre todo con claridad de ideas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Al contrario, yo quiero solamente decir que estamos en un momento de descalabro, perplejidad y desánimo. Pero yo creo que vamos a salir de esta, porque solo aquel que tiene una versión positiva de su pasado tiene una visión optimista de su futuro. Eso es todo. Luis, a mí me picó el bichito de la entrevista, sí. Vos sabés eso, así que sí. No me puedo ir sin preguntarte algo. Sí. Vos sos uno de los periodistas mejor informados en Paraguay. Y en Paraguay lo más importante es la planificación para todo lo que se viene. ¿Vos me podés decir quién es el ministro o ministra de planificación en Paraguay? No. Ahí te das cuenta de la importancia del... Está todo dicho. Tengo que hacer la brevísima pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos
Estamos ya con Iván y hay un tema, obviamente en la semana, uno de los temas fuertes fue las revelaciones que hacían desde Colombia los fiscales y la policía que investigó el asesinato de Marcelo Pecci, pero sobre todo un tema que quedó picando con respecto a eso. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, buenas noches. Efectivamente, una semana movida en la investigación del caso Pecci. De 6 de los identificados como autores materiales, 5 fueron detenidos, el 6º plenamente identificado, y con esto una de las patas de la investigación prácticamente resuelta, la de los autores materiales. Por el otro lado, tenemos que hablar de los autores intelectuales, autores morales, como quieran llamarlo. Y aquí hay una cuestión preocupante, porque cuando los investigadores colombianos presentaban los resultados de su investigación, hablaban con una seguridad tal del trasfondo de este hecho que rápidamente nuestros ojos se posaron sobre los investigadores paraguayos, porque decía el director de la Policía de Colombia que hay un antecedente que le fue informado por sus colegas paraguayos, decía, entendemos, policía o fiscalía, de un intento de homicidio que se realiza, que supuestamente ocurrió en nuestro país, no se pudo concretar, y de ahí que surge la orden de matar a Pecci en cualquier parte del mundo. Para poder poner en contexto, queremos escuchar lo que decía, y quiero pedir que preste mucha atención a lo que decía, lo que sería el comandante de la policía colombiana en la conferencia de prensa. El general Vargas. El general José Luis Vargas, y luego lo que dicen los investigadores de nuestro país ya en respuesta a lo que él decía en esa conferencia. A ver. Y según nos lo han manifestado colegas paraguayos, en algún momento se había también, entre comillas, contratado, se había puesto en negociación para que se atentara contra el fiscal Marcelo Pecci con el PCC, Primer Comando Capital de Brasil, para que fuera cometido ese homicidio en Paraguay. Por cuestiones de coordinación delincuencial entre ellos, de acuerdo con lo que me informan mis colegas paraguayos, ese homicidio no pudo ser consumado en Paraguay, y el acuerdo a lo que llegaron varios de los delincuentes determinadores, como lo tienen de alguna manera claro las autoridades policiales de Paraguay, fuera realizado en cualquier parte del mundo. Bueno, él es muy claro. Es más, digamos, básicamente se ratifica en que la información que había es que ya hubo un intento incluso de matarlo a Pecci o de dañarlo a Pecci en Paraguay. Esa es la información que él dice con mucha seguridad. Luego se le repregunta a los fiscales paraguayos. Hay que decir que costó incluso hablar con ellos, y todos dicen que siguen revisando las causas, que no hay elementos concretos para hablar del protagonismo del PCC en esta historia, y desmienten categóricamente la posibilidad de que Pecci haya sido amenazado o de que se haya intentado atentar contra su vida en nuestro país. Sin embargo, hay que decir que en los primeros días de cuando se daba a conocer la noticia de la muerte de Pecci en Colombia, se habló de un intento de cerrarle el paso el día de su matrimonio, y existe la información de que en nuestro país en algún momento Pecci también ya tuvo alguna suerte de seguimiento por parte de un vehículo, y que esta situación incluso él dio a conocer a gente de su entorno de la Fiscalía. Las autoridades de la Fiscalía no lo confirman, pero lo que decía el director de la Policía colombiana nos indica de que a él se le habló de ese tema, y luego por algún motivo los investigadores paraguayos decidieron callar, y hoy tienen totalmente otra historia. Es más, queremos compartir lo que decía el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y Alicia Saprissa, que es la actual delegada de crimen organizado, la que ocupa el lugar de Pecci en nuestro país, sobre este tema, prácticamente desmintiendo lo que decía horas o días antes el director de la Policía de Colombia. A ver. Esa es una versión que, de conformidad con lo que yo estuve conversando ayer con la Policía Judicial colombiana, no surgió de fuentes oficiales de la justicia. No sabría yo decirte de dónde surgió esa información, no sabría decirte. Solamente la conocí de manera extraoficial a través de fuentes abiertas de información, no a través de las autoridades competentes en Colombia.
de ningún atentado fallido, eso lo descartamos de un inicio. Ahora, amenazas sí en su momento ya, y que la mayoría se hizo pública, digamos, dentro de algún otro proceso penal que él llevaba adelante entre abogados o procesados, que eso salió en los medios, ¿verdad? Pero puntualmente algo así, una tentativa amenaza, como ayer estuve escuchando en diversos medios, nunca. Y de haber sido así, él, estoy más que segura, lo hubiera manifestado a las personas que corresponden. Iván, obviamente la fuente es sagrada, pero ¿a vos te consta que ocurrió ese hecho, verdad? Me consta, existe de hecho una grabación en donde se ve a Marcelo Pecci en su casa saliendo a ver lo que estaba pasando, porque a él le llama la atención que un vehículo estaba pasando constantemente frente a su casa. Él sale a ver esta situación. Fue en una noche, él ya estaba probablemente a punto de dormir porque sale con un short, con una remera, sale frente a la casa y un vehículo, el que le llamaba la atención, sube a la vereda con la intención probablemente de embestirlo, y si Marcelo Pecci no se tiraba a un lado, probablemente era embestido por ese vehículo. Eso pasó, y las cámaras de seguridad de la casa de Marcelo Pecci captaron esta situación. Esa grabación tiene que obrar en el teléfono de Pecci. Efectivamente, tiene que estar en el teléfono de Marcelo Pecci, porque el sistema de circuito cerrado que él tenía en su casa le permitía tener todos esos videos en su teléfono. Por eso es muy importante saber en dónde está ahora el teléfono, porque en esta investigación claramente alguien está mintiendo. O los investigadores paraguayos o el director de la Policía de Colombia, que dudamos que por una cuestión antojadiza tire semejante dato en una conferencia de prensa internacional, y luego los fiscales paraguayos tengan que salir a decir que eso es totalmente descartado. En realidad, ¿vos te consta que lo que dijo el general Vargas es cierto? Efectivamente. No puedo confirmar que quienes estaban en ese vehículo sean del PCC o de algún grupo criminal, pero de que el hecho ocurrió, ocurrió. ¿Por qué esto es importante? Porque si hubo un atentado, y hubo un atentado, porque eso fue, quisieron embestirlo desde el vehículo al fiscal Pecci, la fiscalía no podía haber bajado la guardia con respecto a la seguridad de Pecci. Cuando él viajó a Colombia, ellos estaban obligados a comunicar eso al gobierno colombiano. La existencia de ese video va a probar que hubo una negligencia grave de parte de la fiscalía, y eso tiene consecuencias. Eso está en el teléfono de Marcelo Pecci, eso quedó grabado, y quiero decir algo más. Los investigadores paraguayos, gente de la Fiscalía de Paraguay, lo sabe, y por algún motivo lo están ocultando. Gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Bueno, clarísimo lo de Iván, y esto se tiene que investigar. Y ojalá sepamos dónde está el teléfono de Pecci y veamos esa grabación y saber por qué. Si estaban en conocimiento las autoridades que sabían de la existencia de este video, lo cual significa que sabían que hubo un atentado contra Marcelo Pecci, no le dieron toda la protección que correspondía cuando viajó a Colombia. Nos vamos con esto. Gracias, Iván.